Ahí está. Pues bueno, hoy sí nos debe dar tiempo para acabar lo que es el tema. Hoy sí nos debe dar tiempo. Entonces vamos a iniciar para que podamos acabar a las 12 y para que nos dé tiempo también de hacer la práctica con el programa. No sé si alguien lo haya podido descargar. Si no pudieron porque no tenían computadora a la mano, no se preocupen. Nada más les voy a enseñar cómo usarlo, ok. Eso es lo que vamos a ver hoy. Si tiene alguien el programa, alguien lo pudo descargar, pues que lo use, ok. Bien, vamos a checar si se está grabando esto. Ok, si se está grabando. Bien, pues vamos a iniciar. Esto se los comentaba la clase pasada, si no me equivoco. Sí, vamos a hacer un rapidito repaso. Pues decíamos que evaluación antropométrica, pues son todas estas mediciones, ¿no?, que se le van a hacer a lo que es el paciente, ¿no? Se le van a hacer con el objetivo de conocer su estado de nutrición. Varias mediciones, entre ellas el peso, la estatura, los pliegues cutáneos. Ahorita vamos a ver qué son los pliegues cutáneos. Varios indicadores que surgen de estas mediciones antropométricas, ¿sí?, de lo que es el peso y la estatura. Por ejemplo, surge el IMC. Tenemos también circunferencia de cintura, circunferencia cefálica y demás, ¿okay?, para conocer el estado de salud del paciente. La evaluación bioquímica, decíamos, pruebas bioquímicas del paciente, todo lo que son los laboratorios, ¿no?, por así decirlo, todas las pruebas bioquímicas que se le hagan al paciente, el perfil lipídico, perfil hepático y demás, ¿sí? Ahí vamos a conocer también el estado de nutrición, y esto lo veíamos en perfil lipídico, cuando hablábamos de triglicéridos elevados. Hablábamos, por ejemplo, que se debe a un consumo elevado de harinas refinadas o de hidratos de carbono refinados, ¿okay?, o monosacáridos simples. Y pues ahí se encuentran la bollería y todas las harinas refinadas. La evaluación clínica, lo que vimos en vitaminas y minerales, cómo ciertos signos son característicos de alguna deficiencia específica de algún micronutrimento. Evaluación dietética, todas las entrevistas que se le hagan al paciente para saber qué es lo que está consumiendo, qué alimentos consume. Y aquí hay varios instrumentos que ustedes pueden aprender a utilizar. Y la evaluación socioeconómica, es decir, la condición social y económica en la que se encuentra el paciente, que también va a influir en su estado de alimentación, su estado de nutrición y por supuesto su estado de salud, ¿okay? Esto también lo veíamos la clase pasada. ¿Cuáles son las raíces griegas de lo que es el concepto de antropometría? Vemos que antropo significa especie humana y metrein significa medir. Por lo tanto, la antropometría pues son las mediciones de lo que es el cuerpo humano. Si le agregamos kinein, significa movimiento, entonces son ahora lo que es la kineantropometría o cineantropometría, es decir, las mediciones del cuerpo humano pero en movimiento. Creo que les comentaba que esta parte se ve más en deporte, cuando se estudia la biomecánica de un deporte, de un ejercicio en específico, pero esto no lo vamos a ver, ¿ok? Esto no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es las mediciones del cuerpo humano para la salud, para evaluar el estado de salud o el estado de nutrición de nuestro paciente. Esta parte es otro rollo, es punto y aparte, ¿ok? Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora sí, ¿cuál es el concepto de antropometría? Pues bueno, vamos a ver que es el área de la ciencia que está encargada de, y pongo en negritas, la medición de la composición del cuerpo humano, ¿okay? Aquí vamos a ver muchísimas mediciones. De hecho, las que yo les presente no son las únicas, ¿sí? Las que yo les presente ahorita no son las únicas. Hay muchísimas mediciones corporales. Ahorita les voy a presentar las que yo consideré más
adecuadas para su uso, para el uso en enfermería o en la práctica clínica. ¿Por qué digo esto? Porque hay mediciones que se van a realizar a otro tipo de pacientes, si se trata de un paciente deportista o si se trata de un paciente adulto sano o si se trata de un escolar o de un adolescente. Entonces, dependiendo del grupo etario, va a cambiar o van a cambiar las mediciones que se realicen. No son las mismas mediciones que se le van a realizar a un adulto a las que se le van a realizar a un niño. Sí, esto cambia. Entonces, yo les pongo las que considero más adecuadas que ustedes conozcan, ¿ok? Para que no se llenen de teoría que quizá no les vaya a servir del todo. Yo les pongo o les hago un resumen de las mediciones más importantes para ustedes, ¿ok? Ahorita las vamos a ver. Como les comentaba, la evaluación antropométrica, y resalto la A de color azul, porque vamos a tener el ABCD de la evaluación del estado de nutrición. La A es la evaluación antropométrica, la B la evaluación bioquímica, la C la evaluación clínica, la D la evaluación dietética. Sí, estas forman en conjunto lo que es la evaluación del estado de nutrición. Y como a manera de introducción les pongo que la relación entre el estado de nutrición, lo que vamos a ver ahorita o a partir de ahora con todas estas pruebas, hoy estamos iniciando con evaluación antropométrica. Vamos a tener la bioquímica, la clínica, la dietética, la socioeconómica, que me van a decir mi estado de nutrición. Este estado de nutrición y la salud, sí, resulta un hecho indiscutible. O sea que hay una relación entre este estado de nutrición y la salud general del paciente. Entonces, esto es un hecho, esto es algo que nadie puede refutar. ¿Sí? La nutrición, el estado de nutrición y el estado de salud del paciente están relacionados. Por lo tanto, yo necesito herramientas para conocer este estado de nutrición y a su vez poder conocer el estado de salud, porque ya dijimos que están relacionados, es algo que nadie puede refutar. Entonces, ¿cómo voy a conocer ese estado de nutrición? Pues bueno, tengo herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas o cuáles van a ser las pautas para evaluar o conocer ese estado de nutrición? Pues las tengo aquí. Son el ABCD. La evaluación antropométrica, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. La próxima clase, la evaluación bioquímica, la clínica y la dietética. ¿Okay? Entonces, la primera herramienta que vamos a estudiar es la evaluación antropométrica. Con las demás vamos a permitir valorar el estado de nutrición de la población y con ello conocer también el estado de salud. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Pues bueno, ya creo que quede implícito en todo lo que ya hemos comentado hasta ahorita, ¿no? ¿Para qué nos sirve entonces? Pues bueno, se realizan a partir de estas herramientas, ya específicamente hablando de evaluación antropométrica. Esta utilidad que yo les pongo aquí ya es la utilidad de lo que es la evaluación antropométrica, sí, específicamente de la evaluación antropométrica y no de todas las pruebas en general. Entonces, ¿para qué nos sirve la evaluación antropométrica? Pues bueno, nos va a servir para estimar la composición corporal del paciente, y con composición corporal me refiero, como su nombre lo dice, a conocer la masa magra del paciente, la masa grasa del paciente, es decir, conocer su porcentaje de grasa, su porcentaje de masa muscular, conocer sí su IMC, su estatura, su peso, su circunferencia de cintura, que todo ello son indicadores del estado de nutrición y por ende ya dijimos del estado de salud. Entonces todas estas evaluaciones me van a servir para estimar la composición corporal de un paciente que constituye el estado de salud. Y ojo que pongo aquí estimar, y esto es algo muy importante porque la evaluación antropométrica lo que hace son estimaciones para composición corporal, específicamente hablando de grasa y de músculo. ¿A qué voy con esto? A que no se determina cuánta grasa tiene un paciente, no se determina cuánto músculo tiene un paciente.
no se determina, lo que se hace es una estimación, ¿sí? Se estima cuánta grasa tiene un paciente, cuánto músculo tiene un paciente, porque son métodos indirectos, ¿ok? Aquí lo vemos, esto que ven a la izquierda, ¿sí? Esta imagen es una imagen en donde se está tomando un pliegue cutáneo. Esto que ven aquí en específico es un pliegue de la piel. Entonces la persona que esté realizando esta medición va a tomar un pliegue o varios pliegues en diferentes zonas del cuerpo y va a tomar con el plicómetro, este es un instrumento que se llama plicómetro, y va a tomar el pliegue y el resultado se lo va a indicar aquí en milímetros. Y así van a tomar varios pliegues en varias zonas del cuerpo, en lo que puede ser también el bíceps, en lo que puede ser el fémur, en lo que es la pantorrilla, en lo que es el bíceps, en el abdomen y en otras zonas. Y a partir de esos datos que yo obtenga en milímetros, se van a meter a una fórmula para estimar la composición corporal, para estimar la grasa y el músculo del paciente, ¿sí? No determinar, para estimar. Estas mediciones con el plicómetro por lo general las hace el nutriólogo. No quiere decir que ustedes no las deban hacer. Esto es algo que puede aprender a hacer cualquier profesional de la salud. Sí, yo conozco maestros de educación física que lo hacen, médicos que lo hacen, sí, pero por lo general el médico que lo hace es el médico del deporte, no el médico general, ¿no? Sino el médico que esté relacionado directamente con la composición corporal de un paciente. En cuanto a enfermería, realmente esta parte no es tan primordial. ¿Cuál es la parte primordial en enfermería? Y les voy a decir por qué. Son las mediciones que yo les voy a presentar ahorita, ¿sí? Que incluyen el peso y la estatura. ¿Por qué esta parte no? Porque realmente en la práctica clínica o en una consulta de algún centro de salud, la toma de mediciones de pliegues no se hace. Ni siquiera un nutriólogo la hace. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo. Tomar los pliegues lleva mucho más tiempo que simplemente tomar el peso y la estatura. A pesar de que tomar el peso y la estatura requiere su técnica, no es nada más subir al paciente al estadímetro o a la báscula, tiene su técnica, y eso es algo que como les comentaba en la clase pasada, me hubiera gustado practicar con ustedes para que conozcan realmente cómo se toma el peso, cómo se toma la estatura de un paciente. Esta parte es muy importante, y en la escuela afortunadamente tenemos equipo, ¿sí? La báscula, y tenemos lo que es el estadímetro para aprender a tomar el peso y la estatura de un paciente. Entonces esta parte yo creo que la podemos practicar regresando, ¿sí? Independientemente si ha acabado el semestre o no. Sí me gustaría que ustedes lo aprendan. Esta parte sí me gustaría que ustedes aprendan la técnica correcta de tomar el peso, de tomar la estatura de un paciente, de tomar correctamente la circunferencia de cintura, que son las técnicas o las mediciones más fáciles de hacer. Peso, estatura y circunferencia de cintura son las más fáciles. La toma de pliegues se complica un poquito porque no es nada más como se ve en la imagen. Hay que palpar por aquí el acromio, lo que es el radio, ¿sí? La cabeza del radio, medir con una cinta la distancia de lo que es el húmero, la distancia entre dos, se toma se marca con un plumón una línea horizontal, luego se mide con la cinta la circunferencia media del brazo, y por debajo de la cinta se marca otro pliegue, luego una línea vertical, y esta crucecita es nuestro pliegue. Y ahí es cuando se toma el pliegue, y hay su técnica para tomar el pliegue. Entonces es un poco más complicado, de hecho hasta existen certificaciones en esto. Se las presento nada más de manera general para que las conozcan, pero las que son importantes las vamos a ver en un momentito. Estos son los compartimentos del cuerpo humano. Creo que esto lo vieron en bioquímica cuando les hablaron del nivel atómico del cuerpo humano.
que son prácticamente los átomos. ¿Sí? El cuerpo humano está formado por átomos de carbono, hidrógeno, ¿sí? Oxígeno y demás átomos. En el nivel 2 tenemos el nivel molecular, es decir, la unión de dos o más átomos ya forman las moléculas de agua. Las macromoléculas, que son los lípidos, las proteínas, hidratos de carbono, las moléculas de ADN, ¿sí? Y otras, que esto también ya lo vimos. En el nivel 3, el nivel 3 es lo que vamos a estudiar a nivel de antropometría. Y esto es muy importante. ¿Por qué les pongo los compartimentos? Porque a nivel de antropometría o a nivel de lo que es la evaluación antropométrica, este nivel es el que vamos a estudiar. Perdón, este de acá. No el 3, el 4. Como vi masa celular, pensé que era masa muscular. No. El nivel 4, que ya nos conforma tejido óseo. A ver quién entra. Ok. El nivel 4, que ya es el de tejidos y sistemas, es decir, músculo, tejido adiposo, hueso, ya es lo que nos va a medir la grasa. Perdón, lo que nos va a medir la antropometría. ¿De acuerdo? La antropometría nos va a medir el tejido adiposo o lo que es la masa grasa, nos va a medir también el hueso, lo que es la densidad ósea, nos va a medir lo que es el músculo. Eso es lo que nos va a medir la antropometría. ¿Ok? A este nivel vamos a actuar con la antropometría, no el nivel 3, perdón. Como leí masa celular, pensé que era masa muscular, pero no. Este nivel 3 no lo vamos a tocar con la antropometría. ¿Qué nivel vamos a tomar, por ejemplo, con la bioquímica? El nivel 2, porque vamos a evaluar lípidos, por ejemplo, en perfil lipídico, algunas proteínas de la sangre, como lo puede ser la hemoglobina, para evaluar o determinar si el paciente, los niveles de hemoglobina en sangre del paciente y ver si tiene anemia, por ejemplo. Entonces, cuando veamos evaluación bioquímica, vamos a bajar un poquito al nivel 2. ¿Sí? Al nivel molecular, eso es evaluación bioquímica. Ahorita, antropometría, vamos a evaluar al nivel 4, es decir, tejidos y sistemas, músculo, grasa y hueso. ¿Okay? Eso es lo que evalúa la evaluación antropométrica, valga la redundancia, nivel 4, tejidos y sistemas. Bien, aquí tenemos el equipo necesario para lo que es la evaluación antropométrica, y vean que ese equipo relativamente económico, sí tiene su costo, pero en comparación con lo que son las pruebas bioquímicas, pues es mucho más barato. ¿Qué necesitamos para hacer una evaluación antropométrica? Bueno, primero una báscula para conocer el peso del paciente. Esta es una báscula digital. Así es la mía, es una báscula digital. Esta báscula te puede estimar el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular a través de una técnica que se llama bioimpedancia. Esta es una báscula que tendrá un costo como de 3.000, 3.500 pesos. No es necesario usar una báscula de este tipo. No es necesario. Podemos utilizar una báscula simplemente como la que tenemos en la escuela, como la que tenemos en el instituto. Y es una báscula más que suficiente para evaluar el peso del paciente. Podemos utilizar también lo que es una cinta métrica metálica. Aquí sí, de preferencia que sea una cinta métrica metálica, como la que vemos aquí. Esta cinta de preferencia que sea así. ¿Por qué? Porque al ser metálica facilita muchísimo lo que es la medición de la circunferencia, sobre todo lo que es la circunferencia de cintura. No es lo mismo usar una cinta de plástico, una cinta como las que utilizan los, ¿cómo se llaman estas personas? Los que realizan las costureras. Sí, esa es una cinta de plástico que es útil, pero para esa labor. Para lo que es la antropometría se requiere otro tipo de cinta, lo que es la cinta metálica. ¿Por qué? Porque al ser de metal, es un metal flexible, facilita lo que son las mediciones, y de hecho tiene un rango de 10 centímetros
antes de que inicie la medición con el 0, el 1, el 2. ¿Por qué? Para que de esta forma, en esta parte que no tiene números, tú puedas agarrar la cinta con los dedos y no tapes lo que son los números. Y eso pocas cintas lo tienen, y eso facilita mucho más lo que es la medición antropométrica. Entonces necesitamos una báscula, eso lo tenemos en la escuela. Cinta métrica, no sé si hay en la escuela, pero yo tengo, para que se pueda practicar. El plicómetro, pues es esto, lo que ven aquí, lo que les mostraba con los pliegues. Esto no lo vamos a practicar, nada más se los muestro para que lo conozcan. Es un plicómetro y sirve para medir. Aquí hay otro plicómetro, aquí hay otro plicómetro. Son instrumentos que tienen un gatillo. Aquí está el gatillo del plicómetro como una pistolita, aquí está el gatillo de este otro plicómetro. Se agarran con la mano derecha, aquí ven el molde para los dedos, y lo que hace es medir en milímetros. Aquí están las mediciones. Mide en milímetros el pliegue cutáneo de una zona específica del cuerpo. Lo mide en milímetros, y como les comenté, esos datos se van a meter a una fórmula para estimar mi composición corporal, para saber cuánto tengo de músculo y cuánto tengo de grasa. ¿Ok? Pero esta plicometría requiere mucho más técnica que simplemente medir el peso y la circunferencia de cintura o la estatura. Entonces nada más se las muestro para que lo conozcan, pero por cuestiones de tiempo pues no lo vamos a practicar. Lo que sí me gustaría practicar cuando regresemos a la escuela es el peso, la estatura y circunferencia de cintura. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Báscula, cinta, eso lo tenemos. Estadímetro también lo tenemos en la escuela. Infantómetro, pues este creo que ustedes ya lo conocen. Este infantómetro pues es el estadímetro de un bebé, prácticamente es el estadímetro de un recién nacido, de un lactante. Se pone la cabecita de este lado, en lo que viene siendo el vértex del recién nacido, del bebecito. Se pone aquí en lo que es la escuadra, y posteriormente se mueve de acá abajito en lo que son los talones del bebé, para medir lo que es la estatura. Y podemos también utilizar un antropómetro para las densidades óseas, pero eso ya es en adultos. ¿Ok? Entonces básicamente, para ustedes, ¿qué mediciones o qué instrumento, mejor dicho, qué equipo necesitan ustedes para hacer una evaluación antropométrica? Báscula, cinta métrica metálica de preferencia, y un estadímetro si es para un adulto, o un infantómetro si es para un lactante o recién nacido. ¿Ok? Plicómetro ya dijimos que es para pliegues cutáneos, que no lo vamos a ver, y antropómetro es para densidades óseas. Pueden aprenderlo, no digo que no digo que un enfermero no lo deba hacer, pero realmente en la práctica lo que se utiliza en la enfermería es la báscula, cinta métrica y el estadímetro. No está mal, y de hecho no estaría de más que ustedes aprendan a tomar pliegues, pero lo fundamental que ustedes deben saber son estas que yo les pongo aquí. Con excepción de los pliegues, todas las demás son las que ustedes deben de saber sí o sí. Una vez que ustedes aprendan las primeras 8, ya pueden estudiar si quieren los pliegues cutáneos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante que ustedes aprendan? A tomar el peso de manera correcta, a tomar la talla de manera correcta, y no solamente eso, no solamente conocer la técnica del peso y la talla, que eso en una clase se aprende, así como ustedes aprenden o están aprendiendo lo que es la técnica para tomar la presión arterial, también hay técnica para tomar el peso y la estatura. Y esa técnica de la presión arterial ustedes lo van a saber mucho mejor que yo. Entonces el peso y la estatura requiere su técnica, ¿ok? Pero no solamente es conocer la técnica, sino también conocer la interpretación de ese peso, de esa estatura. No es solamente la técnica y ya estuvo, sino saber interpretarla, que es lo que vamos a ver en unos minutos. Cómo interpretar ese peso, esa estatura, sobre todo si hablamos de preescolares. Cómo interpretar ese peso
para la talla, ese peso para la edad, esa talla para la edad, ese IMC para la edad, esa circunferencia de cintura que requiere su técnica, cómo la interpreto, el índice cintura-cadera. ¿Okay? Son mediciones que tienen su técnica, pero su interpretación también. Y por supuesto, muy importante lo que es la llamada proxemia con el paciente. Cuando hacemos estas mediciones, al igual que cuando toman la presión arterial, es muy importante que al paciente se le explique qué es lo que se va a hacer. Muchas veces se preocupan mucho por la técnica, de que la técnica me salga súper bien, tomar la talla súper bien, tomar el peso de manera adecuada, la circunferencia de cintura, o sea, conocer el valor adecuado porque estoy haciendo la técnica adecuada. Entonces se preocupan tanto por la técnica que se olvida un poco de lo que es la proxemia, y la proxemia es este respeto al espacio del paciente, ¿no? Al espacio corporal del paciente, ¿no? Puede suceder que si no se le explica al paciente, pues el paciente se pueda sentir incómodo, a pesar de que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de evaluar la antropometría, circunferencia de cintura, peso y demás. Es muy importante que se le explique al paciente qué es lo que se le está haciendo, a pesar de que no se le esté de que no sea tan invasivo, porque las pruebas antropométricas no son muy invasivas, ¿sí? Es simplemente subirlo a una báscula, subirlo a un estadímetro, tomarle la circunferencia de cintura o la cadera. Entonces, a pesar de que no son muy invasivas como lo puede ser una prueba bioquímica, hay que explicarle al paciente qué le estamos haciendo y para qué nos va a servir. ¿Okay? Esto es muy importante. A pesar de que no sean pruebas invasivas, hay que explicarle al paciente y saber respetar el espacio corporal del paciente. Ok, me dice aquí que quedan 10 minutos de esta primera sesión. Si se corta, recuerden que les voy a mandar otro link, ¿de acuerdo? Si se corta en 10 minutitos sin que yo les avise, les mando otro link, no se vayan a ir, les mando otro y continuamos con la clase, ¿ok? Bien, entonces estábamos en proxemia. Esta parte también es importante practicarla, saber respetar el espacio del paciente. O sea, cuando tomen la circunferencia de cintura, la misma técnica me va a dar la proxemia con el paciente, en qué posición colocarme para tomar la circunferencia de cintura y no incomodar al paciente. Lo mismo con las otras mediciones. Entonces, por esto es algo que no solamente se va a ver en teoría, sino también se debe ver en la práctica. Entonces, cuando volvamos, esto sí lo tenemos que practicar: el peso, la estatura, tomar la circunferencia de cintura. ¿Okay? Eso es algo que se va a practicar. Bien, entonces iniciamos con las medidas. Vamos a ver de la 1 a la 8. Pliegues, les recuerdo, si nos da tiempo les explico rapidito cómo se toman, pero las importantes que me interesa que ustedes conozcan son de la 1 a la 8. Repito, si da tiempo posterior a usar el programa, vemos pliegues cutáneos, ¿ok? Bien, entonces iniciamos con el peso. El peso entonces va a ser un indicador muy general del estado de salud del paciente, y digo general porque se va a utilizar con la estatura para conocer el índice de masa corporal, ¿sí? Para conocer el IMC. El IMC actualmente ya habrán escuchado que es muy subjetivo. El índice de masa corporal sí se usa o está ya en desuso, me atrevo a decir que ya está en desuso, porque no es una medida muy confiable. Es decir, el IMC no me hace diferencia entre lo que es músculo y lo que es grasa. Simplemente me toma la masa corporal total del paciente. No me hace diferencia entre qué de esa masa es músculo y qué de esa masa es grasa. Por lo tanto, ahorita vamos a ver unos ejemplos cuando veamos el programa. Cuando veamos el programa vamos a ver algunos casos que son casos clínicos reales en donde puede salir un paciente con sobrepeso o con obesidad inclusive,
cuando en realidad ese aumento en la masa corporal que el IMC me detecta como sobrepeso o como obesidad se refiere o se debe realmente a una hipertrofia muscular, es decir, cuando el paciente tiene una masa muscular bien desarrollada porque se trata de un atleta de alto rendimiento, el IMC me lo clasifica como sobrepeso o como obesidad. Y no hay que irse necesariamente a un atleta de alto rendimiento, puede ser simplemente una persona que tiene un tono muscular muy desarrollado, tiene una hipertrofia muscular sana, y eso genera que el IMC me lo detecte como sobrepeso o como obesidad. Entonces, de ahí muy importante el ojo clínico que ustedes tienen que desarrollar o que ya va a ir desarrollando para decir, bueno, el IMC me lo detecta como sobrepeso, pero este paciente no tiene sobrepeso, porque lo estoy viendo, ¿sí? Para eso son los pliegues, para acompañar lo que es el IMC. Si yo me baso únicamente en el IMC para decir si un paciente tiene sobrepeso o obesidad, pues voy a estar mal. Sirve mi ojo clínico también. Yo tengo que ver al paciente y puedo decir, no, pues este paciente tiene más desarrollo de masa muscular, pero no creo que esté en obesidad. O sea, eso me lo dice el IMC. Pero para eso está mi ojo clínico. Para eso está la circunferencia de cintura. Para eso están las pruebas bioquímicas, ¿sí? No solamente la antropometría, no solamente el IMC. El IMC es una herramienta más, ¿ok? ¿Quién rayó aquí? Ahí está. El IMC es una herramienta más para evaluar el estado de nutrición y la composición corporal del paciente. Repito, para eso están las demás mediciones que vamos a ver. Entonces, nada más para que no se queden con la duda, el IMC me evalúa el índice de masa corporal. Ahorita vamos a ver los rangos, pero es muy subjetivo. Para eso tenemos otras mediciones que la van a complementar, entre ellas los pliegues, circunferencia de cintura, índice de circunferencia cintura-cadera y demás. Ok, ¿cuáles son algunas mediciones que vamos a utilizar en preescolares? Este es un grupo en el que ustedes van a estar mucho en contacto y ahorita vamos a ver también algunos lactantes y demás. El peso de acuerdo con la edad. ¿Qué requerimos para tomar el peso de acuerdo con la edad? Pues como su nombre lo dice, únicamente el peso y la edad del paciente. Es lo único que requerimos para conocer el peso de acuerdo con la edad. Entonces aquí vamos a ver estas tablas y estas tablas nos van a servir cuando veamos el programa ahorita que acabemos. Estas tablas me van a servir para conocer la interpretación, que es lo que yo les decía. No es solamente saber tomar el peso, sino también conocer la interpretación. ¿Ok? Entonces yo le voy a tomar el peso, suponiendo que ustedes ya conozcan la técnica correcta, que eso es facilito, en una clase lo van a aprender, en una clase van a conocer cómo sacar el peso en una báscula del paciente. Eso es muy sencillo, es más sencillo que tomar la presión arterial. Es muy sencillito, supongamos que en una clase ya aprendieron a tomar el peso de manera correcta. Entonces ya se obtiene el peso, ¿sí? Y ese peso se va a relacionar con la edad del pacientito. Y la gráfica que yo les voy a enseñar ahorita a sacar con el programa, esa gráfica me va a generar un punto y ese punto va a caer en una desviación estándar en específico. ¿Ok? En una desviación estándar en específico. Esa desviación estándar. ¿Quién tiene prendido su micrófono? Ahí está. Esa desviación estándar me va a dar una interpretación. Por ejemplo, si cae en una desviación estándar mayor a +2, como vemos aquí, quiere decir que el paciente se encuentra en sobrepeso. Si esa gráfica me genera un punto en una desviación estándar mayor a +3, quiere decir que el paciente se encuentra en problema de crecimiento. Pero si esa desviación estándar cae en +1 o en un rango de +1 desviación estándar a -2 desviaciones estándar, quiere decir que el paciente se encuentra con un peso normal. Y así con cada interpretación. ¿Okay? La interpretación es simple. Generar la gráfica en el programa también es muy simple. ¿Okay?
Aquí vamos a ver dos indicadores y aquí sí quiero que se quede muy clara la diferencia. Vamos a tener un indicador que es peso de acuerdo con la edad y vamos a tener el otro indicador que es peso de acuerdo con la talla. Vamos a ver si nos da tiempo en 2 minutitos de explicarlo rápidamente. Son dos indicadores que a parecer son lo mismo. Uno dice peso de acuerdo con la edad y el otro dice peso de acuerdo con la talla. ¿Cuál es la diferencia? Pues como su nombre lo dice, en peso de acuerdo con la talla vamos a estar relacionando el peso de mi paciente, ¿sí? El peso de mi pacientito con la talla de mi pacientito, ¿sí? Es decir, el peso de mi paciente con la propia estatura de mi paciente, ¿ok? Entonces puede ser que este paciente tenga una estatura baja. Eso no lo estoy evaluando ahorita, pero puede ser que tenga una estatura baja. Entonces me va a indicar o me va a interpretar si el peso de este paciente es correcto para la estatura que tiene. Entonces puede ser que el paciente tenga una estatura baja, pero eso no me lo está dando este indicador, ¿ok? Entonces, al tener una estatura baja, puede que tenga también un peso bajo, ¿ok? Pero eso tampoco, o sea, sí me lo está evaluando, pero puede ser que al relacionarlo con la estatura baja, ese peso bajo me indique que es correcto, ¿ok? Mi paciente tiene una estatura baja, ¿ok? Eso no me lo está evaluando esta parte, este indicador. Tiene una estatura baja. Entonces, este peso, que también puede ser bajo, no me lo va a dar como bajo, me lo va a dar como correcto, como un peso correcto. ¿Por qué? Porque tiene una estatura baja. Entonces, el peso que tiene, a pesar de que sea bajo, va a ser correcto para esa estatura. ¿De acuerdo? No sé si se entienda la diferencia. Ahorita vamos a ver el peso de acuerdo con la edad.